Buenos días, Carolina, ¿me escucha? Hola, ¿cómo está? Buenos días, Nelson. ¿Cómo ha pasado? Bueno, aquí realmente pues muy contento de verla ahora en otras funciones, ahora como secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Déjeme darle mis felicitaciones, Carolina, y vamos por ahí entrando. ¿Cómo asume este nuevo reto y cómo encuentra Quito en ese tema? Bienvenida. Muchísimas gracias, Nelson. Como siempre, un gusto poder acompañarles y un saludo a todos y a todas que nos están escuchando. Bueno, el reto de Quito es un reto fundamental, es primordial en medio de la crisis de seguridad que vive el país. Es la capital de la República, espacios donde convergen embajadas, donde llegan alta afluencia de turistas, también delegaciones internacionales y donde también se encuentran espacios de toma de decisión política, ¿no? La Ujú. Asamblea Nacional, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Entonces requiere un tratamiento específico, ¿no? De parte de las autoridades locales, pero también de las autoridades nacionales. Mm. Pero también significa un desafío importante en el sentido de que si bien sabemos que la competencia de la seguridad depende del gobierno nacional, y ustedes saben más que nadie Así es. que es el gobierno nacional, el presidente de la República, quien es el comandante en jefe de la policía, de las Fuerzas Armadas, quien define el presupuesto del Ministerio del Interior, pues es ahí donde tenemos grandes desafíos que desde lo local, si bien se trata de subsanar, no es suficiente si no tenemos un gobierno desde lo nacional que asuma también sus responsabilidades. Claro, eso es bastante evidente, bueno, lo hemos visto, el gobierno está desentendido. Sin embargo, ustedes están cruzando ya los 100 días y pues nosotros lo mencionábamos en el noticiero, lo recibe bastante bien el municipio de Pavel. Yo creo que 100 días es muy poco para poder medir, pero ya empiezan a hacer mediciones y en este primer paso les ha ido bastante bien. ¿Cuál ha sido el diagnóstico que encontraron, Carolina, y cuáles han sido estos primeros pasos que los están dando bastante bien para tener esta calificación? Bueno, a diferencia de otras ciudades del país, Quito tiene una dinámica muy particular, específica, que está vinculada principalmente a redes de microtráfico. No Ok, tenemos presencia de redes de narcotráfico, no somos parte de rutas importantes de lo que es tráfico de claro. droga para salida a los puertos, por ejemplo, ¿no es cierto? Que principalmente está concentrado desde lo que viene frontera norte, Esmeraldas, Manabí, Guayas, principalmente a los puertos de Guayaquil, a los puertos también que se encuentran en Manabí. Ujú. Entonces tiene una dinámica diferente. Aquí tenemos una alta concentración de robo a personas, robo a vehículos, robo a domicilios, pero también redes de violencia criminal vinculadas al microtráfico. Entonces, Mm. a partir de esta realidad que vive la ciudad, desde incluso antes de que asumamos funciones, el alcalde Pavel Muñoz se reunió ya con el comandante de la policía, con el ministro del Interior y se definieron algunos puntos. Entre ellos fue la incorporación de 1.200 nuevos efectivos de la policía que se incorporaron el 20 de junio Ujú. de este año. Y en ese marco también se firmó un convenio con el Ministerio del Interior para rehabilitar 45 unidades de policía comunitaria. Ujú. Justamente la próxima semana ya comenzamos a entregar las primeras unidades de policía comunitaria rehabilitadas a través de la tasa de seguridad. Quito además gestiona una tasa de seguridad, es decir, todos quienes viven en Quito tienen un predio en Quito, pagan una tasa de seguridad, una contribución. Eso permite al municipio recaudar, por ejemplo, para este año un presupuesto de 7.3 millones de dólares, pero tampoco es bastante, es Claro. muchísimos recursos, pero a comparación, por ejemplo, de lo que maneja gobierno central, el año pasado tenía un presupuesto de inversión, el gobierno central en todo lo que es sector seguridad de 200 millones de dólares. Sin embargo, ese presupuesto no fue ejecutado, sino solamente el 30%. Así es. Entonces, ahí vemos ese desfase del presupuesto que tiene el municipio de 7.3 este año. Desde el 14 de mayo hemos invertido 13 millones, es decir, hemos invertido más de lo que teníamos, sumando también lo que es la capacidad de respuesta que tenemos con el Cuerpo de Bomberos de Quito. Nelson, Mm. usted sabe, en Quito Sí. hay 22 ambulancias y de las 22 ambulancias, 20 son del Cuerpo de Bomberos de Quito. Solamente dos son del Ministerio de Salud Pública y eso obviamente nos genera una enorme responsabilidad desde la administración municipal para que esas ambulancias estén totalmente equipadas, estén al día e incluso en el mes de octubre se prevé sumar 5 nuevas ambulancias para que pueda atender a todo el distrito metropolitano de Quito. Qué bueno, eso es importante saberlo. Y una de las cosas que también está bastante viéndose, y me gustaría también conversarlo contigo, Carolina, es el tema de la policía comunitaria. Ese concepto lo están tratando de reincorporar nuevamente. Me vas a ayudar si es que esto se había perdido o se había extraviado o lo habían dejado ahí? ¿Ustedes están tratando de retomar el tema de la policía comunitaria?
Efectivamente, el modelo de la policía comunitaria fue un modelo que se fortaleció desde los años 2014, 2013, 2014, y básicamente estuvo materializado visiblemente en la infraestructura de una unidad de policía comunitaria, las UPCs, Ujú. que son las policías que se encuentran en los barrios de cercanía. Sin embargo, hemos identificado que de las 280 UPCs que hay en Quito, muchas estaban abandonadas. Hemos hecho una inspección de varias de ellas, cerca de 88 que vamos a intervenir hasta diciembre en diferentes fases, las 45 que mencioné que son parte de esta inversión de la tasa de seguridad. Cuando hicimos las inspecciones encontramos UPCs totalmente abandonadas, con los techos, por ejemplo, que no cumplían su función, espacios que no eran dignos de trabajo, donde permeaba la lluvia, donde se encontraba mucha humedad e Ujú. incluso donde no había condiciones donde puedan ser habitadas por la policía. Entonces entramos en una negociación, un compromiso entre policía, municipio y comunidad para rehabilitar estas UPCs. Como mencioné, la próxima semana estaremos entregando las dos primeras, la primera en el barrio, en el sector del Calzado, la otra en la Forestal, y también tendremos la siguiente semana en la Ferroviaria. Todas estas tres se encuentran en el sur de Quito, donde justamente lo que buscamos es recuperar este modelo de policía comunitaria dentro del eje preventivo, porque además los Claro. municipios tenemos la responsabilidad de trabajar en el eje preventivo de violencia y delito. Ujú. Prevención, pero también en el eje de protección de derechos y también en el eje de coordinación interinstitucional. Carolina, ¿han tenido ustedes algún tipo de información acerca de estas bandas criminales que generalmente siempre se escuchan, como bien lo decías, por acá, por la costa, ¿no? Pero el otro día escuchaba y decía, no puede ser, ya están llegando a Quito. Hablábamos de los lobos, de los tiguerones y estas bandas. ¿Tienen algún tipo de reporte de que ya estas bandas también están ingresando en Quito o no? Bueno, como mencioné, la principal dinámica que se encuentra en Quito está alrededor del tráfico para consumo interno de drogas y estas redes están siendo también, buscan ser controladas, monopolizadas por organizaciones como los Lobos y los Tiguerones en diferentes puntos de la ciudad. Y cuando vemos específicamente lo que es violencia criminal, que está a cargo ya específicamente de policía, porque obviamente la policía tiene la Claro. dotación, o en teoría debería tener la dotación necesaria para hacer frente a estas acciones. Violencia criminal implica ya redes de narcotráfico, redes de delincuencia organizada y involucra también ejes como el eje de inteligencia y de investigación de la policía, en el cual el municipio no es parte, pero desde el cual también estamos buscando al menos apoyar sus capacidades operativas, dotándoles de vehículos, de Claro. motocicletas, insumos mínimos básicos que podrían tener estos ejes para que puedan desarrollar adecuadamente su trabajo en el distrito metropolitano. Pero efectivamente, a partir de la información que nos ha compartido la policía de investigaciones, esta presencia de organizaciones criminales principalmente relacionadas a microtráfico y los hechos de violencia criminal que hemos visto en las últimas semanas, principalmente sicariatos, tienen su vinculación con Mm. estas redes. Eso es importante. Carolina, otra de las cosas que también están trabajando ustedes es en el tema del fenómeno del niño. ¿Cómo está el asunto con este tipo de prevenciones, los protocolos que están implementando para hacerle frente a este problema que está por venir, ¿no? Bueno, Quito tiene un sistema metropolitano de gestión de riesgos que es bastante robusto, fuerte, que ya tiene procesos establecidos, no de ahora, sino que ya viene desde varias gestiones municipales anteriores, lo cual es una fortaleza en este momento. Es decir, las entidades tanto encargadas de lo que es la mitigación, la prevención, la gestión de riesgos, pero también la atención de emergencias, cumplen un rol fundamental. Hace algunas semanas se desarrolló el COE Metropolitano, el Comité de Operaciones de Emergencia, que ustedes conocerán, convocado por el alcalde de Quito. Aquí se revisó principalmente lo que eran las acciones durante la época seca que estamos ahorita terminando de vivir, que principalmente está relacionado a incendios forestales. Hace Ajá. un par de semanas tuvimos 18 incendios forestales aquí en Quito en el mismo día. Ustedes no sé si habrán visto el incendio que hubo en el Cerro Casitagua, fue un Ujú. incendio de grandes proporciones que cubrió toda la ciudad de una nube de humo porque era un incendio muy grande. Lamentablemente este incendio se produjo por personas de la comunidad que estaban quemando basura, quemando desechos y eso generó con los vientos que hay en el verano aquí en la sierra, entonces generó un movimiento
de esta quema y se propagó el incendio. Un incendio que duró casi 24 horas, pero que estuvo a cargo de la atención del Cuerpo de Bomberos. En el mismo sentido, hay un plan específico para la época lluviosa principalmente en Quito y en las parroquias que se encuentran más al noroccidente de la ciudad, que también son parte del distrito metropolitano. Se prevé que este aumento de lluvias pueda generar, ¿no es cierto?, inundaciones, pueda generar deslaves, pueda generar desbordamiento también del cauce de las aguas en las quebradas. Y por esta razón se han implementado 52 acciones de mitigación y de prevención en diferentes puntos de la capital, principalmente lo que son quebradas. Hace un par de semanas estuvimos en la quebrada del Capulí, se está ya trabajando con la empresa de agua potable y la empresa de obras públicas en la limpieza de esta quebrada. Ustedes también saben que muchas veces la ciudadanía utiliza las quebradas para arrojar basura, Claro. hombros de la construcción, entonces trabajamos también con la comunidad para hacer concientización para que esto no se haga, además que está penado por la ley y tiene sanciones e incluso multas, pero también se hace una limpieza de todo lo que es la vegetación, por ejemplo, árboles que están obstruyendo el cauce natural del agua, y se está trabajando en una ampliación de los colectores con la empresa de agua potable para que pueda el caudal del agua poder ser trasladado de manera mucho más ágil. Entonces hay un trabajo específico en diferentes puntos de quebrados, de limpiezas, y en las faldas del Pichincha, donde ustedes recordarán que sucedió esta trágica experiencia de la Gasca, cuando fue el aluvión de la Gasca en el año 2022, pues también estamos trabajando con la comunidad para estar preparados y generar alertas tempranas en caso de ser necesario un proceso de evacuación rápida. Durante las próximas semanas haremos una revisión de todos los albergues que estarán listos para acoger a todos los vecinos y vecinas que tengan la necesidad de una evacuación rápida para, sobre todo, precautelar su vida, y la ayuda humanitaria que también se encuentra ya en proceso de embodegamiento para estar lista en caso de ser entregada a las poblaciones que lo requieran en caso de que el fenómeno del Niño tenga sus impactos, ¿no es cierto?, en lo que es el distrito metropolitano, como dije, principalmente en relación al aumento de lluvias y la posible afectación de inundaciones. Esto es lo que siempre nosotros hemos mencionado, Carolina, en torno a protocolos. Están revisándose los protocolos, se están afinando los protocolos para que de una u otra manera, aún sabiendo lo que pueda pasar, no los cojan desprevenidos, aún sabiendo que también, Carolina, el tema naturaleza es imprevisto, ¿no? Por más que ustedes hagan, y que me parece excelente, digo, o sea, por eso es el resultado también de su evaluación en estos primeros 100 días, se nota que están trabajando, se nota que han empezado a trabajar desde el primer día. A veces la naturaleza es, pero tremenda, Carolina. Aún así, ¿están probados esos protocolos o todavía van a hacer algún tipo de, ¿cómo se llama esto? Simulacro. Exactamente. Bueno, los protocolos siempre van a estar ahí, siempre van a haber desafíos que abordar, y creo que muchas veces lo importante es que la población, la gente esté lista, esté preparada y pueda actuar de manera inmediata. Este fin de semana tuvimos además una feria informativa sobre el volcán Cotopaxi, porque ustedes saben que Quito además está rodeado por el volcán Cotopaxi, también tiene riesgo de sismo, también tenemos, ¿no es cierto?, durante la época seca riesgo de incendios, y durante la época lluviosa también riesgos de inundaciones o deslaves o, ¿no es cierto?, lo que vivimos en ocasiones anteriores. Entonces, la población quiteña tiene que estar preparada, sobre todo tener claro que en cualquier momento necesitamos tomar acciones de evacuación en caso de ser necesario, y que los organismos, las instituciones, tanto de acciones de mitigación, de prevención, están trabajando de manera preventiva, pero también los organismos de respuesta ante emergencias, como el Cuerpo de Bomberos de Quito, también es una de las mejores instituciones que tenemos a cargo en el Distrito Metropolitano para dar respuesta inmediata ante las emergencias que se estén dando en la ciudad. Entonces, alrededor de todos estos posibles escenarios, los quiteños y quiteñas necesitamos estar preparados para poder tomar acciones y precautelar la vida. ¿Tienen algún plan, Carolina, en torno a la seguridad de todas las aristas que me has explicado? Porque la seguridad, como bien dices, se implica muchas cosas. ¿Tienen ustedes trazado algún plan para ir tomando el pulso de la evolución? Es decir, por ejemplo, si el diagnóstico ha sido el robo, el hurto, la violencia, ¿cuánto pueden ir bajando en puntos porcentuales de aquí a cierto tiempo? Bueno, tenemos un plan metropolitano de seguridad ciudadana y convivencia ciudadana que se va a presentar a finales de septiembre, a partir del trabajo que estamos haciendo ya de definición de las políticas públicas metropolitanas, tanto para la prevención de violencia y delito como para el trabajo de coordinación interinstitucional y garantizar la convivencia ciudadana. Pero mientras el plan está listo, ya en un trabajo de expertos que se está realizando,
estamos trabajando en una estrategia en 3 pilares. El primero ha sido fortalecer, que lo hemos venido desarrollando durante estos 3 meses. El primero es fortalecer las acciones de prevención, y ahí mencioné, ¿no es cierto?, el tema Así de las es. unidades de policía comunitaria, la dotación de motocicletas a la policía, se entregaron 62, en el mes de septiembre se entregarán 26 motocicletas, en total 88 motocicletas, se está planificando nuevos vehículos o motocicletas para el año 2024. Además, dentro del eje preventivo también se instalaron 557 alarmas comunitarias en diferentes barrios de Quito, que también lo estamos articulando en un modelo de conexión con la UPC, la alarma comunitaria, los comités de seguridad ciudadana. Y por otro lado, tenemos el segundo eje, que es incrementar las acciones de control, de vigilancia y control, a través del patrullaje preventivo con el cuerpo de agentes, que es la Policía Metropolitana, que se encuentra desplegado en espacios públicos, en lo que son parques, lo que es transporte público metropolitano. Le hemos entregado además al cuerpo de agentes, a la Policía Metropolitana, 30 vehículos nuevos. En el mes de septiembre, octubre se entregarán cerca de 15 vehículos nuevos también adicionales, y de esa forma tendremos casi el 80% del parque automotor renovado, Chútica. es decir, estará mucho mejor equipado incluso la policía en este momento. Claro. Y también hemos hecho una reorganización de los planes operativos del cuerpo de agentes para focalizar su trabajo tanto en zonas de alta incidencia de violencia y delito, transporte público, donde hay alta afluencia de personas, parques, presencia de parques, incluso los fines de semana. Y un tercer eje que es fundamental, y que es el poder potenciar la coordinación interinstitucional con policía y Fuerzas Armadas. Claro, Entonces, qué aquí bueno. se desarrollan, y eso es fundamental, a pesar de que nosotros desde el municipio tenemos nuestro ámbito de competencias, trabajar de la mano con policía y Por Fuerzas Armadas es supuesto. fundamental, sobre todo para los operativos de impacto que se realizan de control, por ejemplo, de motocicletas. La semana pasada hicimos un operativo desde lo que es el Trébol hasta el Puente 9, de todo lo que son transporte, motocicletas, vehículos, de la mano con Policía, Fuerzas Armadas, también con la Agencia Metropolitana de Tránsito, operativos en La Mariscal, en el Comité del Pueblo, en la parte de Quitumbe, en diferentes zonas de Quito. Y para finales de este año, noviembre y diciembre, estamos trabajando con la sociedad civil, con la Fundación Tandem, en levantar 2 encuestas. Una sobre salud mental vinculada a suicidios, y la otra sobre consumo de drogas, alcohol y tabaco en niños y jóvenes, porque también son 2 temas fundamentales, porque no solamente es focalizar los controles y equipar a la policía y tener más presencia en las calles, sino también trabajar desde la prevención del consumo de drogas en niños y jóvenes, que además es un tema que no se lo menciona a nivel nacional, pero que es fundamental cuando sabemos que después de Manta, Quito es la ciudad donde más temprano los niños empiezan a consumir algún tipo de droga. Qué importante es el trabajo articulado, Carolina, y más que todo el trabajo rápido. Parece que estuviéramos hablando de la evaluación de los 2 primeros años y ustedes apenas tienen 3 meses. O sea, Carolina, yo sí quisiera que me expliques un poco lo importante que es sentarse con la experiencia del trabajo en sus espaldas. O sea, es decir, ya son personas desde el propio Pavel, que ha venido con una experiencia en la administración pública, y ustedes que no entraron pues a recién a preguntar, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Y ahora? Llámalo al de acá, ¿y ahora? Sino que ustedes entraron es embalados. Hago esta referencia y esta reflexión, Carolina, tomando en cuenta lo que tenemos que decidir el 15 de octubre y lo importante que es tener gente que sepa de la administración pública. Efectivamente, Nelson, y todos los que nos escuchan, es fundamental ya tener la experiencia en gestión pública, conocer qué es una contratación pública, qué significa un POA, un plan operativo anual, qué significa un plan anual de compras públicas, qué significa el poner... la gestión pública no se paró, al contrario, nosotros buscamos motivar y sacar todo lo que ya estaba planificado sin sesgos, sin celos, simplemente en beneficio de la ciudadanía. Qué bueno. No fue un tema político de antes y después. ¿Qué es lo que estaba planificado? Hay que ejecutarlo, hay que darle curso, hay que darle respaldo y poder darle el impacto a la gente que necesita y que hay un problema de seguridad. Y ahora estamos ya planificando el nuevo POA, el nuevo plan operativo anual para el siguiente año. Entonces, el conocimiento en administración pública, el poder trabajar de la mano con policía, Fuerzas Armadas, el poder trabajar de manera profesional, y pensando en el beneficio de la ciudad, creo que son fundamentales todos estos ejes para lograr tener el cumplimiento de hitos de manera inmediata, ¿no? Y siempre nuestro alcalde, Pavel Muñoz, nos ha dicho, hay que trabajar con sentido de urgencia, porque Claro. el país necesita Si de manera pierdes eso, urgente. pierdes todo, ¿no? Exactamente, no tenemos tiempo que perder, no tenemos tiempo para recién venir a aprender qué es lo que hay que hacer.
de manera positiva, quiero decir que el equipo de trabajo que me acompaña, en su gran mayoría, tal vez del 80-90%, ya ha trabajado en la administración pública Sí. y obviamente conoce los procesos, conoce el funcionamiento de la administración pública y además conoce temas de seguridad. Me rodea además de un equipo que es casi mayoritariamente de mujeres, lo cual también es una gran satisfacción para la Qué bueno. administración. Entonces, estamos totalmente comprometidas y comprometidos en trabajar en beneficio de la seguridad de Quito y lo que sí sabemos y somos conscientes es que los esfuerzos desde lo local no van a ser suficientes para poder rescatar a nuestro país de esta crisis de seguridad si desde el gobierno nacional no hay un gobierno realmente responsable y que ponga a la seguridad como una prioridad. Y como mencionaba, la tasa de seguridad son 7.3 en Quito, pero son 200 millones de plan anual de inversión del sector seguridad en el gobierno central el año pasado y solamente se ejecutó el 30%. Entonces, realmente lo que hemos Terrible. visto es que la política que ha implementado el gobierno de Guillermo Lasso fue una política de no ejecución del presupuesto. O sea, no destinar los recursos, pero no permitir que se ejecute para nuevamente llevarse esos recursos y pagarlo a los acreedores internacionales. Eso me parece una catástrofe cuando por otro lado vemos violencia, vemos sangre, vemos delito en las calles, vemos sicariatos, vemos masacres. Entonces eso creo que lamentablemente es para reflexionar y poder de esa forma tomar la mejor decisión en las próximas elecciones. Sí, totalmente. Carolina, contigo siempre habíamos conversado antes de este reto que tienes ahora de temas de seguridad. Yo quiero preguntarte algo, tú me dirás si de pronto lo puedes hacer o puedes hablar desde tu nueva gestión. Pero yo sí quisiera que me des un comentario acerca de lo que tú crees o piensas del caso Villavicencio. Tú me dirás si se puede analizar, si de pronto tu dignidad ahora como secretaria te impide, y yo lo entiendo. Bueno, el caso del asesinato del candidato presidencial, a mi modo de ver, fue un cúmulo de todo lo que habíamos observado. Ya tuvimos varios candidatos que habían sido amenazados, que habían sido asesinados. Tuvimos el candidato o el ya alcalde de Puerto Anta. López, tuvimos el alcalde de Manta, tuvimos concejales y después tuvimos un candidato presidencial. Entonces, eso nos muestra varios elementos. El primer elemento nos muestra el grado de penetración que lamentablemente tiene la delincuencia organizada en diferentes espacios de poder. Y cuando hablo de poder, no solamente hablo del poder político, también hablo de la fuerza pública, hablo del sistema de justicia, del sistema judicial, jueces y fiscales. Entonces, eso es una alerta gigantesca que tenemos como país. Eso nos muestra también que el sistema de inteligencia ha sido incapaz de identificar estas alertas, porque el sistema de inteligencia tiene la responsabilidad de levantar información y tener esta información de manera anticipada para saber qué es lo que está pasando, con quiénes se están vinculando estas redes de delincuencia organizada, de narcotráfico, a través de la inteligencia financiera, conocer estas redes de lavado de dinero, de financiamiento de estos grupos y cómo estos grupos están impactando en los diferentes niveles de espacio de toma de decisión. No tenemos claro cómo se procede el financiamiento de campañas, de dónde están saliendo esos recursos, si esos recursos en diferentes zonas del país están siendo por las buenas o por las malas originadas por grupos de delincuencia organizada. Entonces, ahí tenemos un riesgo gigantesco para la estabilidad del Estado, para la subsistencia propia del Estado ecuatoriano. Y para mí ese fue un mensaje fundamental a partir de lo que sucedió con el asesinato del candidato presidencial. Es decir, la delincuencia organizada puede darse la libertad de asesinar a quien sea en donde sea, incluso en la capital de los ecuatorianos. Y esto creo que fue un mensaje a nivel político de que el Estado se encuentra en este momento bajo la influencia e incluso podríamos hablar en ciertos espacios del control de la delincuencia organizada. Lo hemos visto en prisiones, como dan ruedas de prensa desde las prisiones, incluso resguardados por policía, y el gobierno central, el poder político no dice nada. Y eso creo que es totalmente una muestra de la indiferencia ante lo que está sucediendo o probablemente incluso una complicidad sospechosa ante los hechos que hemos visto que se han venido desarrollando, porque hemos visto una creciente impunidad. Vimos el tema de narcogenerales, pero sin ningún tipo de resultados. Vimos el tema de Don Nasa sin ningún tipo de resultados irresponsables. En Quito tuvimos el caso de María Belén Bernal, que sí, nunca se llegó a los verdaderos responsables en la línea jerárquica de lo que sucedió. Es decir, hay ciertos sectores que son intocables. Vimos el caso también de León de Troya, de la mafia albanesa, que tampoco estamos viendo ningún tipo de resultado. La impunidad está ahí y no hay claridad de los responsables y tampoco del nivel de penetración de la delincuencia organizada en los espacios de toma de decisión.
Terrible. Carolina, muchísimas gracias, de verdad los felicito. Creo que ahora lo más importante es sostener ese ritmo, sostener, darle seguimiento, no decaer y seguir avanzando. Creo que por el bienestar de Quito. Yo creo que Quito tomó una de las mejores decisiones, le ha dado estabilidad al municipio, están trabajando y ojalá que así sea a nivel nacional. Carolina, tus palabras para despedirnos. Como siempre, un gusto poder acompañarlos y un saludo a todos y a todas quienes nos están escuchando en todo el país. Gracias y éxito. Chau, chau. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo en esta primera etapa ya nuestra amiga Carolina, ya como secretaria de seguridad del distrito. Pues, bueno, Carolina generalmente siempre estaba invitada como experta en seguridad, ¿no? Para analizar el tema de la seguridad. Y qué gusto me da que muchos expertos que han pasado por aquí, no digo que, o sea, a ver, ellos ya tienen mucha más experiencia, pero qué gusto que me hayan permitido tener ese vínculo, poder conversar con ellos cada cierto tiempo y qué gusto que ahora estén siendo parte de, no parte de, o sea, es como decir del diagnóstico, del análisis a la acción. Entonces Carolina es el ejemplo claro de el diagnóstico a la acción, ¿no? Es como siempre analizar, ver, decir lo que se puede hacer y ahora es hacerlo, ¿no? Entonces, es muy chévere, es muy bacán. Yo creo que Pavel está haciendo bien las cosas, ¿no? No son perfectos, creo que nadie es perfecto, pero al menos creo que desde la propia voluntad, desde la propia cabeza, en el sentido de urgencia, que me pareció muy bueno. El sentido de urgencia va a ser que, porque el sentido de urgencia, Lazo y Borrero no lo tienen. El sentido de urgencia para dormir. Porque los panas, oye, hay que luchar contra la delincuencia, Guillermo, Borrero. Sí, ya mismo, sí, mañana, me duele la barriga. Eso se llama sentido de urgencia para no hacer nada. Sentido de urgencia para trabajar.